And my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I see when we're out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak when we're out together dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much dancing cheek to cheek. Dance with me, I want my arm about you, the charm about you will carry me through heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. Por supuesto que seguíamos charlando y de algo que me gustaría que lo desarrollara, Raúl. Welcome, welcome.
Gracias. Yo iba a decir thank you. Bueno, estamos con Raúl Galope, que es un gustazo además charlar con él. Seguramente muchos de ustedes lo han escuchado, también ha sido invitado a programas de televisión, pero no de mí, quienes te conocen y tal, saben cómo es tu imagen, pero mucha gente te conoce por la voz. Por la voz, claro. Que es tan particular y es tan noctámbula. Exacto. Porque transmitís de los Estados Unidos para el ET10. A la medianoche, a la madrugada de jueves. Así es. ¿Y allá qué hora es cuando estás? Ahora hay una hora de diferencia. Nada más. O sea, son las 11 de la noche, sí. Pero cuando cambia el horario con la estación, digamos, son 2 horas. O sea que en lo que sería nuestro invierno, o nuestro otoño-invierno de allá, o sea, lo que sería el verano de aquí, ¿no? Va a haber... Así es. 2 horas. Pero hay otras horas en los Estados Unidos, donde vos estás, sí es una hora, pero hay otras diferencias, sí, ¿no? Sí. Más al norte. Se maneja de este a oeste. Este-oeste. O sea que, por ejemplo, nosotros estamos en la hora del este, después viene la hora central, que es una hora de diferencia. Hay una hora de diferencia entre zona y zona, digamos. Así es. Después viene la de la montaña, que es la donde está Colorado, ¿no es cierto?, toda esa zona. Sí. Y finalmente viene la hora del Pacífico, digamos, de Los Ángeles. Y también está la de Hawái, que es una hora más. Lo que hablábamos, y vamos a hablar de más cosas, por supuesto, digamos, en lo que es los bloques centrales del programa, a los que ya vamos después de un corte, pero estábamos charlando de algo a raíz de lo siguiente. Comenzaron a aparecer conocimientos comunes, pero así una retahíla era. ¿Por qué? Porque en el caso de porque has ido al Nacional, porque soy de Santa Fe, porque tenemos muchos amigos, porque somos mediáticos, pero vos agregabas algo que me dejó un tanto pasmado. Es decir, sorprendido. Me decías que hay un estudio, y me gustaría que lo desarrollaras con tu capacidad de docente, que también lo haces, pero hacerlo en esta ocasión en castellano. Después vamos a hablar de las clases que das en inglés en los Estados Unidos. Por supuesto. ¿Cómo es eso de que todo el mundo, en el mundo... Bueno, se llama 6 grados de separación. A ver. Y digamos que si bien hay una obra de teatro con ese título que se llevó al cine, inclusive, con Donald Sutherland y la película, ¿no es cierto? Y Will Smith también, y Stockard Channing, ya que está, sabemos el nombre de ella también, ¿no es cierto? Pero la teoría, ¿no es cierto? 6 grados de separación, dice que si vos tenés el nombre de una persona, sin más seña que eso, sin saber el domicilio, quizás por supuesto donde vive, el país a lo mejor, pero se necesita nada más que 6 intermediarios para darle una carta. Vamos a suponer vos tenés un conocido que vive en la India y solo sabes el nombre. O para hacer el juego, digamos, solo me das el nombre. Y me das un sobre cerrado con el nombre de esa persona que solo sé yo que vive en la India. Me lo das a mí, porque yo te digo, sí, yo conozco gente de la India. Entonces yo se lo doy a un colega, que es un profesor de la universidad donde yo trabajo, que es originalmente de la India. Es muy probable que él no conozca a esta persona, si no se daría solamente en un grado de separación, ¿verdad? Pero... es de la India, entonces él se lo va a dar a lo mejor a su padre que vive en la India o a un conocido. Y así este estudio dice que no se llega a más de 6 intermediarios para cualquier comunicación. Pero mira, ¿cómo se llamará la película esta en castellano? 6 grados de separación. 6 grados. Creo que se llama igual. ¿Así se llama? Sí. La voy a buscar. Pero... o sea, la película es sobre otras cosas también. ¿No? O sea, pero en la película se habla de esta teoría. Sin menoscabar, por supuesto, ni enfrentar esta teoría y esta cuestión. Quizás es más fácil cuando hay alguien que está en medios, cuando hay alguien que es atractivo, hay alguien que tiene ciertos ribetes y personalidad más llamativa, o sea que se achicaría esa escala. Obviamente podría ser, digamos, depende de la... Yo creo que depende también del destinatario, porque si vos me das una carta para el presidente Obama, yo sé como que 1 grado de separación y llega, ¿no es cierto? O sea, además, aunque pongas, ¿no es cierto?, presidente Obama
Estados Unidos y la Sí. pones así, ¿no es cierto?, Bien. con la estampilla necesaria, va a llegar. Bien, y en algún... Aunque vos no sepas que está en la Casa Blanca, que está Tal en vez. Washington DC, Así ¿no es es. cierto? Bueno, hay mucha literatura y mucha película, mucha ficción con respecto a la búsqueda Ujú. y al encuentro de los Exacto. personajes y tal, lo que lo hace llamativo. Y también lo que hace llamativo es la mediocridad muchas veces de los entes oficiales que deben encontrar mediante la inteligencia gente y no la encuentran. ¿Ah? Y ni siquiera con 6 grados de separación, ¿no? Nada más. Buah. No, encuentran, pero encuentran de 6º grado, Ajá. digamos. Sí. No lo agarré. Claro, o sea, no son 6 grados de separación, es 6º grado como única preparación. De preparación. Ahora sí. Bueno, volvemos enseguida. Con Raúl, creo, y estamos seguros, vamos a mantener una de esas entrevistas, una conversación que a ustedes, por elegir este programa, se merecen, seguro. Años 60, 70, Raulito, ¿te decían Raulito? Algunos me decían Raulito, gente muy querida me decía Raulito, y me siguen diciendo Raulito. Seguro. Tenés gente que te está viendo que te siguen Es diciendo probable, Raulito. Buah, sí. O sea, es más, ya que, si me permitís, lo que quieras. digamos, gente muy querida y que a la vez cuando vos nombraste, ¿no es cierto?, a toda la gente de Canal 13, ¿no es cierto? ¿Aparecían por ahí? No, porque ya no está entre nosotros, pero es hermanas de un querido amigo mío, Jorge Ritbo, que también tuvo mucho que dar a Canal 13. Por ¿no? favor. Junto con otros que también se fueron y que no están con nosotros, ¿no es cierto? Pero bueno, ellas me llamaban Raulito porque nos conocíamos de chicos. Y me siguen llamando Raulito. Mirá, vamos a llegar a los 70, cuando trabajaste con Gloria Santamarina, con Chacha Goyán. Trabajé, es Bueno, algo muy generoso de tu parte. ¿Quién ¿no? trabaja en televisión? Estaba en televisión. Yo estaba en ese programa también. Ajá. Que mostraba tapas de los vinilos de Claro, Gracia Jiménez. claro, Bien. sí, sí. Chacha Goyán cocinaba. Sí. Estaba Lucho Lazaga de asistente, que sería el tío de la actual señora del Lole. Es el hermano de la mamá de Verónica. Bueno, Guío. Bien. ¿Sabés que comparto el cumpleaños con el Lole? Ah, sí, vos sos Aries también. Sí. El, 12 ¿Cuánto de abril? 12 de abril. Ajá. Y mi mamá 13 de abril, mirá. Mirá vos. ¿Ves que siguen los grados? Eso es el ahí camino. está, ahí está. Bueno, Raulito era chiquito, no tenía barba. No, pero sí tenía esa vocación de los medios. Estaba en el Nacional, ya un poquito más grande. Sí. ¿De qué barrio era? Candioti. ¿En qué zona más? Bueno, digamos que me extendía bastante porque entre mi casa y la de mi abuela nos extendíamos del sur al norte de Barrio Candioti. Bien, qué barrio hermoso. Sí, sí, sí. Lindísimo. Sí. Ahí son los Bauman también. Sí, claro, sí. Con Eduardo íbamos a la misma escuela. También los Goyán también. Los Claro, Goyán. claro. Hablamos de los Goyán, también estaban los Lupotti, los Franchinos, los Aguilar. Bueno, Sí, sí. los Mue, amigos. Bien. Que nos encanta mencionar la historia chica. Que no es tan chica a veces. No, claro. ¿A qué escuela ibas? Moreno. Claro. Escuela Moreno. Luego a Nacional, te fuiste más para el centro. Y a Almirante Brown, tengo que decir también, por supuesto, porque yo estudié idiomas en Almirante Brown. Cuando estaba en Ituzaingó, cuando era experimental, ¿la normal? No, Brown ya estaba en su edificio actual, pero yo iba a la noche, ¿no es cierto? ¿Al nocturno? Era una escuela de idiomas en ese momento y después se convirtió en un profesorado y traductorado y ahí me recibí de profesor y traductor. A ver, no creo que haya metido la gamba. En un tiempo la normal, la experimental Almirante Brown estaba en Ituzaingó. Es probable. Ay, mira. Yo no. Bueno, sí, creo que sí. Pero eso es la prehistoria. Yo sí, no. Te estás vengando de algo que dije. Bueno. Sé que ese instituto de idiomas, antes de mudarse a Brown, por la noche funcionó por la Plaza España, pero no, por otro lado. Por la Plaza España. Sí, bueno, no te preocupes. Okay. Mira, lo que yo quería llegar era al Nacional, en donde comienzas a hacer cosas, fíjate vos, que las había hecho yo, que luego la hizo Del Misier, y que era de alguna manera recursos humanos o relaciones públicas o periodismo del colegio que desbordaba, traspasaba las puertas del Nacional. Sí. Y con eso te fuiste a Hogar Dulce Hogar, representando al colegio haciendo periodismo, ¿no? Exacto. Yo tenía 14 años, estaba en segundo año, y había hecho ese debut que vos decís a los 13 en ese programa Ustedes y Nosotras, creo que se llamaba, ¿no? Sí.
y donde éramos un grupo de jóvenes que queríamos hacer periodismo, entonces fuimos con la idea. Y les resultó tan simpático que estos treceañeros, sus párvulos casi. Claro. Imberbes. Exacto, que quisiéramos hacer algo, que nos miraban así como que, ¿cómo no? Vengan, y era la curiosidad, ¿no? Y entonces lo hicimos por 4 programas, los viernes, teníamos un pequeño micro, y así entrevistamos a distintas personalidades del medio, ¿no? Fantástico. Sí. Esos chicos, vos ya hablabas inglés perfectamente. No perfectamente, pero hablaba algo de inglés. Sí. Carlito Menotti me dijo, el papá de Roberto, que nos está diciendo ahora, me decía el otro día en la serie de Canal 13, que ese programa nació llamándose Tiempo de Mujer. Tiempo de Mujer. Y después se llamó como dijiste vos. Ustedes y nosotros. Exacto, sí. Bien. Bueno, pasa el tiempo. Trabajás en el Letelier también con el tiempo. Claro, bueno, ahí es donde el vicerrector, el profesor Guala, del Nacional, ve el programa, ve que yo soy alumno del Nacional y a la vez con cierta facilidad, a lo mejor de palabra o lo que fuera, y entonces me llama y me propone hacer ese micro que habían comenzado ellos en Hogar Dulce Hogar, que se llamaba La Realidad como Texto Viviente. Y que era un programa ecológico, o sea, era para la defensa del medio ambiente. Mirá que adelantado. Mirá que era año 71. O sea que nosotros íbamos atrás de los basurales y sacábamos fotos y denunciábamos cuando la municipalidad no recogía la basura, cuando había baldíos con trullo y esas cosas. Y después lo que ¿qué laburo tendrían ahora? Imagínate. Y los vecinos venían y nos pasaban datos también. O sea que era una función periodística así de defensa del medio ambiente. No era lo único que hacíamos, también hablábamos sobre cuestiones de polución, contaminación, ¿no es cierto? Estudios terciarios. Después pego un salto. Bueno, yo me recibí, como te decía, de profesor de inglés y traductor aquí en Almirante Brown, y luego cuando fui a Estados Unidos hice estudios de posgrado allí. ¿Te fuiste a Estados Unidos a qué edad? Bueno, a los 33 ya tenía. ¿Con algunos contactos previos? No, yo fui con una beca Fulbright, que es una beca de intercambio, y yo ya estaba sentado aquí como profesor de inglés, tenía horas en secundario y también tenía horas en el profesorado. ¿En qué institutos, aparte del profesorado? Trabajé espero no olvidarme, pero empecé en Jan B. Campbell, en la Escuela de Enseñanza Media de Jan B. Campbell, después trabajé en San Jerónimo Norte, trabajé en la Escuela Grilli, en la Escuela Paso de Noche, trabajé en la Escuela de Rincón, en la Escuela Sargento Cabral, trabajé después ya con horas titulares en la Escuela 340 de Santo Tomé, trabajé en la escuela en Almirante Brown, por supuesto, también, en la Escuela Pizarro, en el normal, en el comercial. Con que te estén escuchando tus ex alumnos y algunos parientes, y reventamos el rating. Pero escúchame. Trabajé en muchas escuelas, puedo asegurar. 30 años y te vas a Estados Unidos. Después, claro, con tu currículum nada más. Bueno, gané esa beca. Que era una beca de intercambio, donde yo iba a trabajar a una escuela secundaria de Estados Unidos y venía un profesor de allí a trabajar aquí. Por un año, era un intercambio. ¿Un intercambio? Exacto. Como American Fields. Pero para profesores, pero elevado. Exacto. Y ahí fue que un poco me sentí como bienvenido en ese país. ¿No fuiste a Nueva York? No, yo fui a Fort Collins, Colorado. En Colorado. En Colorado, exacto. Y ahí volvés. Y ahí vuelvo. Y entonces, cuando tenés ese tipo de becas tenés que volver por 2 años, ¿no? Bien. Y luego ahí ya vuelvo a solicitar, digamos, una especie de beca para seguir estudiando. Y ahí es donde me aceptan en la Universidad de Missouri, en la ciudad de Columbia, Missouri. Y ahí es donde realizo mis estudios de posgrado. Hago una maestría en español. Y luego completé el doctorado en literatura. Bien. ¿Decidís quedarte en los Estados Unidos? ¿Cuántos años después a vivir así, a fijar tu residencia? Bueno, mira, yo cuando ya fui con la idea de quedarme, ¿no es cierto? O sea, porque de alguna manera en esa época, ahora ya sería distinto quizás aquí, pero en esa época era como que no me podía, o sea, el más del propio
la propia satisfacción personal por seguir estudiando y por realizar un esfuerzo, ¿no es cierto?, académico, no iba a mejorar mi carrera aquí, digamos, ¿no es cierto?, de una manera sustancial en ese momento. Ahora sí, ahí ya se escucha más, ¿no es cierto?, más y más doctorados ¿qué dictás? ¿Cuál es tu cátedra? ¿Cuál es tu asignatura en estos momentos en la Universidad de Montclair, no? Exacto, ahora estoy en Nueva Jersey, en Montclair, y vivo en Nueva York. Mi cátedra yo trabajo para el Departamento de Español e Italiano, enseño literatura del Siglo de Oro. Mi especialidad es precisamente literatura del Siglo de Oro, especialmente teatro. También tengo, digamos, de alguna manera, hago estudios literarios, o sea, teoría literaria, ¿no es cierto?, y cultural, lo que allá se llaman estudios culturales, y por eso soy parte de un programa que he sido yo uno de los creadores, y que se llama Estudios Gay, Lesbianos, Bisexuales, Transexuales y Queer. ¿Cómo? Bueno, es un programa académico, ¿no es cierto?, que se especializa en los estudios de la diversidad sexual. Bien. En el próximo bloque me gustaría que abordaras un tema que en estos momentos apasiona, distrae, ocupa, preocupa, no sé cómo adjetivarlo, a toda la Argentina, que es la ley del matrimonio gay. ¿Nos lo cuentas? ¿Nos lo explicas? Bueno. ¿Opinás? ¿Desarrollás el tema como quieras? Nos vamos con Bono, porque hoy también se lo recuerda, está vivito y coleando, o sea que lo que se lo recuerda debe ser el aniversario de su nacimiento. Ya volvemos. Ha venido a saludar a todos aquellos y aquellas personas que él tanto quiere, que todavía le dicen Raulito, pero además Raúl ha venido para algo muy especial. Me imagino que ha sido un aprovechamiento de tu visita acá. Ya venías con esa motivación o con esa invitación a dar un seminario en la Universidad Nacional del Litoral sobre un tema que vos dictás o vos te especializás y dictás en los Estados Unidos. ¿Qué es? Digamos, estudios gay, lesbianos, bisexuales, transexuales y queer. Queer. Que sería, traduciéndolo... Bueno, es una palabra que inclusive pasó ahora como estudio, como teoría literaria, ¿no es cierto? Y social, se respeta el queer, pero que sería raro. Pero no es peyorativo, eso ya ahora asumido, no, pero lo era. O sea, en la década del 30 en inglés, a una persona homosexual se le decía queer, que era una ofensa. Una ofensa. Y entonces los grupos homosexuales de alguna manera, ¿no es cierto?, rescatan el término para crearlo, para crear algo que va más allá de la homosexualidad, y que podríamos decir que todo el mundo es queer, si querés, o no todo el mundo, obviamente, pero todo el mundo interesante, por lo menos, ¿no?, en mi opinión, porque queer es todo aquello que resiste los binarismos. ¿Los? Binarismos, o sea la binaridad. Por ejemplo, si vos ves que el mundo es nada más que blanco o negro, vos no crees que el mundo sea blanco o negro, bueno o malo, o sea, el que no es bueno es malo, binarismo, ¿no es cierto? Bien. Hombre, mujer. Entonces todo eso es lo que la teoría queer de alguna manera resiste, y resiste el privilegio que se le otorga socialmente a la heterosexualidad. Porque si vamos al caso, más allá de la orientación sexual de cada persona, ¿verdad? La heterosexualidad es un privilegio. No sé si alguna vez lo viste desde ese punto de vista. La sociedad privilegia la heterosexualidad, a pesar de que la homosexualidad existe y ha existido a través de los siglos, pero, en distintas formas, ¿verdad? No quiero ser anacrónico. Los griegos hablaban de distintas formas de amor entre personas del mismo sexo, y una de ellas era los griegos la llamaban pederastía, ¿no es cierto?, que era este amor por el adulto, por el joven, ¿no es cierto? Y después, por supuesto, ese término entra a la jerga, ¿no es cierto?, patológica, por así llamarlo, como el pederasta, ¿no? Pero de cualquier manera, digamos que
la homosexualidad existe y ha existido, es innegable, ¿verdad? Y a pesar de eso, nuestra sociedad privilegia la heterosexualidad al punto de querer borrar o hacer invisible al que es diferente. Y claro, hay toda una tradición cultural mediante la cual el raro, es defenestrado, inclusive, no vuelto invisible, visible y... Bueno, en este caso yo diría que es como que porque es invisible y porque no es defenestrado a lo mejor, algunos lo ven como una conquista social. Y allá, ¿no es cierto?, en estos estudios que yo inclusive en la Universidad de Montclair tengo el orgullo de decir que he sido uno de los profesores que creó este programa. Ah, mira. Sí, es el segundo en todo el estado de Nueva Jersey con estas características. Estás siguiendo, por supuesto, si vas a dar un seminario en la universidad, estás siguiendo lo que está pasando en la actualidad, en estos días, aquí. Exacto, y además ¿Qué te da? Me da mucha satisfacción el hecho de que se esté debatiendo, ¿no es cierto?, de que estemos llegando en Argentina a ese nivel, ¿no es cierto?, de avance. Yo lo veo como un avance social, ¿verdad? O sea, el hecho de crear una figura legal donde se incluyan y se reconozcan las parejas del mismo sexo. O sea que de alguna manera estamos... Hay quienes, podría decirte, aún en la comunidad queer, que se oponen a todo matrimonio. ¿Ah, sí? Ah, claro, o sea... Tan solo un... claro, hay gente que ve el matrimonio como una institución patriarcal que... para procrear y para someter a la mujer, ¿no es cierto? Donde la mujer es un objeto de intercambio que, si vamos al caso, ¿no es cierto?, si vos lo ves en la relación simbólica de la boda, el padre la entrega al esposo, ¿no es cierto? Y la mujer tiene que vestir de blanco para simbolizar pureza. Y que obviamente es una pureza que solo importa por el hecho de la concepción, ¿no es cierto? O sea, el hecho de que haya pureza para la reproducción. Y luego, por supuesto, hay una dote que se entrega, o sea que fíjate que hay un intercambio de dinero donde la mujer es el objeto de intercambio. O sea, eso por supuesto ha ido cambiando a lo largo de los años y de los siglos, y el matrimonio es una institución que ha cambiado. O sea, hubo épocas donde el matrimonio era arreglado, inclusive tenemos El violinista en el tejado, que te gustan los musicales, donde precisamente se nota ese cambio que va ocurriendo. Una hija lo rompe con la tradición que era que la casamentera le consiguiera lo que fuera, y que le había conseguido ese carnicero viejo y gordo. Exacto. Bueno, vamos a seguir el tema. Sí. Pero no en esta oportunidad, porque ya se termina el programa. De cualquier manera, invitamos, por favor, recordámelo frente a cámara, dónde, cuándo y cómo ese seminario, ¿cómo es? ¿Es un seminario? Sí, es un seminario de posgrado para alumnos avanzados también, organizado por la UNL. Me encantaría poder darte un teléfono que existe para poder llamar y pedir informes, pero realmente que entren en que nos llamen acá si les interesa, o se pongan en contacto. Que lo pongan en Google, porque se llama transpolaciones queer. Transpolaciones, por favor, ¿cómo es la palabra queer? ¿Cómo es? Queer, que pongan galope queer. Que van a hacer chistes, ¿cómo? Ahí van a salir un montón de cosas. Hay cultura. Aparte, galope queer me da mucho orgullo. Muy bien, perfecto. Sí. O si no, que se pongan en contacto con Arcadia aquí y que pregunten por la gente de la producción de Paisapian, se lo van a decir. Perfecto. Sí, cómo no. Pero es en la universidad. Sí, ¿dónde? Lo organiza, se me ocurre que será en El Pozo, ¿no? Porque lo organiza Estudios Comparados de la Facultad de Humanidades y Ciencias, ¿verdad? O sea, a nosotros nos apoya la universidad, o sea que seguramente nos va a mandar también prensa, datos. ¿Y la fecha es? Viernes 21, de 5 a 10 de la tarde a la noche, ¿no es cierto? De 17 a 22. Sábado de 8:30 a 13:30, y luego termina el mismo sábado de 15 a 17. ¿Habrá que inscribirse o ser espontáneo? No, hay que inscribirse. Hay que inscribirse. Y si no, que le pregunten a Bauman, para que no joroben tanto aquí a la joróbenlo a Bauman. Seguro. Alfajores Cafecino Cayalí. Qué bueno. Mucho dulce. Gracias.
¿Te lo has pasado bien, de verdad? Muy bien. De verdad. Genial. Mira que sos sincero. Genial. Mira que me va a decir que... No, lo pasé bárbaro. Bueno, y nos volvemos a encontrar seguramente en algún de los sitios de Santa Fe que tanto te gusta andar, entre otros La Delicia. Por supuesto. Gracias, Raúl. Un gustazo, y vamos a compartir el litoral contigo, con ustedes también, la portada. Fíjense ustedes lo que parece algo lejano a nosotros. Parece algo lejano a nosotros y es muy cerca de aquí nomás y de la casa de ustedes. Arrasador incendio destruyó un taller céntrico de la EPE. No hubo víctimas, pero sí cuantiosos daños. Esa foto que habla por sí sola y un poquito más todavía, en donde se ven las llamas que devoraron durante un tiempo bastante prolongado las instalaciones de la EPE ahí en cerca de bueno, ya bye. ¿Qué hicimos? Hablé recién como Fidel Pinto, no sé si te cuenta. Bueno, pero es para que ustedes se interioricen en el interior del litoral todos los datos, que tan solo damos algunos aquí cuando les contamos la portada en Paysapin. Crisis mundial, mercados financieros eufóricos por blindaje a Europa. Y en la edición de hoy del diario, un insert sobre el Mundial de Rugby Juvenil que se va a llevar a cabo aquí. Recuerdo una respuesta que dio un tipo muy inteligente, que seguramente conocen muchos de ustedes, y no solo por su condición privada, que ya no lo es tanto, porque dio a conocer muchas veces su opción, un tipo muy talentoso también, hijo de muy talentosos, todo un personaje. Miguel Bosé, cuando le preguntaron si era hetero, bi u homo, él dijo: soy sexual. Hasta la próxima. I gotta stand up and take a step. You and I have been asleep for hours. I gotta stand up. The wire is stretched in between our two towers. Stand up in this dizzy world where a lovesick eye can steal the view. Not gonna fall down if I can stand up for your love. Stand up, this is comedy. The DNA lot on me left you smart, but can I stand up to beauty, dictator of the heart? I can stand up for hope, faith, love. But while I'm getting over certainty, stop helping God across the road like a little old lady.